Bueno, en el día de hoy vamos a hablar más que todo del diseño cortante que deben tener diferentes vigas de concreto. En este caso traje este ejercicio que es extraído del libro de McCormack. Lo que hice fue pasar las unidades de inglesas a unidades internacionales. Vamos a tener una viga de 75 centímetros de alto con 30 centímetros de base. El peralte no lo dan, pero sí nos dan el acero que se está colocando, que son 5 varillas número 10. A su vez, esa viga hace parte de una sección de una viga como tal que tiene 6 metros de largo. Tiene dos cargas vivas puntuales de 100 kilonewtons y tiene una carga distribuida de 5 kilonewtons sobre metro lineal. Pero algo hay que tener en cuenta. Para hacer un diseño de cortante va a existir tanto una demanda mínima sísmica, también va a existir una demanda moderada y va a existir una demanda especial. Entonces, en este video nos vamos a centrar tanto en la demanda mínima como en la demanda moderada, mientras que la demanda especial la vamos a tocar tal vez en otro video o en otra clase. En este caso, planteando eso, vamos a hacer este ejercicio primero para la demanda mínima y luego vamos a realizar este ejercicio para la demanda moderada. La demanda especial no la trataremos por ahora. Entonces, considerando eso, tienen que tomar algo en cuenta. Dentro de los capítulos de la norma van a encontrar que la demanda moderada de ductibilidad en una zona sísmica que tiene un grado de sismicidad intermedia, vamos a encontrar que van a haber ciertos requisitos y que a su vez la norma me va a exigir diversas cosas. En este caso, la norma que me establece para mis estructuras de demanda moderada, que cerca de las columnas o cerca de los apoyos yo voy a tener una zona confinada. En este caso, imagínense un sistema porticado. Aquí tenemos 4 columnas y a las 4 columnas van a ser unidas por vigas, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que imaginarse que estas 4 vigas que están uniendo a las 4 columnas, a la final, estas 4 vigas están produciendo reacciones en cada viga. Están sirviendo de apoyo para cada viga que se está sosteniendo y a la vez uniendo el sistema porticado. Por eso es que nosotros vamos a notar que los cortantes mayores van a ocurrir cerca de los apoyos. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que la fuerza al momento de ponerse en la mitad del claro de la viga o ya sea en algún lugar de la viga, ella va a transmitir un flujo cortante y ese flujo constante se va a ir distribuyendo hacia las columnas, todo con el fin de que la carga que le está llegando a esta viga sea transmitida al elemento estructural más cercano. En este caso, estos apoyos recuerden que son columnas. Por eso es que la norma a mí me establece que dado a que cerca de los apoyos va a haber un cortante mayor, aquí se va a concentrar un cortante máximo, entonces en la mayoría de casos yo voy a tener una zona confinada. Esa zona confinada tiene la característica que para la norma se establece a partir del cálculo de 2 veces la altura de la viga. Todo con el fin de que esta zona llamada zona confinada sea una longitud o un tramo de toda la viga completa en donde nosotros vamos a confinar, por así decirlo, esta sección de concreto de manera transversal con muchos estribos a una separación más corta. ¿A qué me refiero con esto? Que en las zonas confinadas nosotros vamos a tener los estribos más cerca, mientras que en las zonas no confinadas, que viene a ser lo que me plantea aquí el libro de Álvaro, que la zona no confinada va a tener una separación más amplia. Si se dan cuenta, aquí en la imagen podemos darnos cuenta que en las zonas confinadas vamos a tener los estribos demasiado cerca, a comparación de las zonas que no están confinadas. A su vez, esta imagen también me resalta la parte del traslapo, que al final de cuentas me dice que el traslapo lo debería hacer en la zona, en todo el centro de la viga.
donde se está produciendo un momento máximo para que aquí haya un refuerzo para ese momento, pero en este caso no es un tema a tratar. En este caso estamos diseñando estribos. Por lo tanto, la separación de estribos que necesitaríamos serían las que nos plantean aquí para una demanda moderada. ¿Qué nos está diciendo? Cuando ustedes ven múltiples valores, o sea, si ven múltiples valores para la misma variable con diferentes igualdades, eso lo que le está diciendo es que su separación va a ser igual al mínimo de todos estos valores. Por eso, si ustedes se dan cuenta, la norma a mí que me está diciendo aquí, que la zona confinada debería ser la separación mínima, o sea, para esta zona confinada yo voy a tener que poner una separación máxima. ¿Por qué máxima? Ya lo explico. Una separación máxima, ya sea de 30 centímetros, de d cuartos, de 8 veces el diámetro de barra, pero no el diámetro de barra del estribo, sino el diámetro de barra del acero longitudinal más pequeño, y 24 veces el diámetro del estribo. El valor más pequeño que nos dé entre estos cuatro valores va a ser el valor resultado. O sea, digamos que aquí ese resultado vendría a ser un valor de estos cuatro. En mi experiencia siempre ha sido el valor más pequeño va a ser de cuartos, entonces vamos a asumir como que de esa forma es. Entonces, a mí que me está diciendo que la separación máxima sea de cuartos, sea igual a de cuartos, porque de cuartos fue el mínimo entre estos cuatro valores. La separación máxima por cálculo, cuando me da de cuartos, eso significa que la norma a mí me recomienda y me exige que en esta zona confinada yo por lo menos debo tener una separación de d cuartos, a lo mucho de d cuartos. Si yo tengo una separación más alta, voy a tener, dado a los cortantes muy grandes entre estribo y estribo, generar grietas que al final lo que no va a ayudar es a la resistencia a la viga. Por lo tanto, nosotros ponemos estribos más cercanos para que esas grietas sean lo más pequeñas posibles y no afecten tanto a la viga. Por eso, si se dan cuenta, a medida que yo me acerco al centro, yo puedo extender estas grietas al momento de dibujarlas más grandes. Es por eso que nosotros ponemos los estribos más pequeños cercanos de los apoyos. Por eso ustedes se darán cuenta que dentro de esta viga que mide 6 metros, en toda su longitud vamos a tener dividido en su longitud en tres partes, en L tercios. Entonces ustedes se darán cuenta que en este primer tercio de la viga y en el último tercio de la viga, los estribos van a tender a estar más cercanos en comparación a la parte del centro. Entonces, si nosotros queremos hacer un diseño de una demanda mínima, nosotros debemos hacer lo siguiente. Primero que todo, nuestro primer paso se vendría a ser establecer el diagrama de cortante. ¿Por qué nosotros debemos establecer el diagrama de cortante? Porque el diagrama de cortante me va a permitir a mí conocer el cortante real que le va a llegar a la viga, que viene a ser el BUD. Y a su vez eso me va a permitir a mí establecer con el diagrama de cortante las zonas críticas. Las zonas críticas, subcríticas y no críticas. Cabe resaltar que se llama una zona crítica a aquella zona que es más propensa a agrietarse debido al esfuerzo cortante que se está produciendo allí. ¿Eso qué quiere decir? Que las zonas críticas van a ser esos tramos de viga que van a tener los cortantes más altos. Las zonas no críticas van a ser las zonas donde el cortante tiende a cero o
es muy pequeño y la zona subcrítica viene a ser el intermedio entre ellas dos. Por eso es importante establecer el diagrama de cortante. Luego de establecer el diagrama de cortante sería necesario establecer las separaciones. ¿Por qué establecemos las separaciones? Porque nosotros al momento de decir S va a existir diversos cálculos. Un S ya sea por estática como por norma. ¿A qué me refiero con estática? Si yo realizo un análisis estático dentro del comportamiento de las fuerzas, yo puedo establecer una separación teórica, pero la norma me puede establecer a partir de los valores que está actuando aquí de carga, me puede establecer una separación. Entonces, al momento de yo seleccionar la separación que necesita el tercio de viga o que necesita el tramo de viga que estoy analizando, nosotros lo que deberíamos hacer sería seleccionar el de menor valor, porque recuerden que a menor valor, a menor separación, existe más resistencia. Más resistencia, pero no recuerden cualquier resistencia, una resistencia al corte. Es por ello que es bastante importante que al momento que ustedes vayan a determinar qué separación escoger, quédense con la más pequeña. Entonces, ustedes pueden realizar estos ejercicios por diferentes metodologías. Pueden dividir la viga en los tramos que ustedes deseen, de las longitudes que ustedes deseen y determinar el cortante más crítico para esa zona. O simplemente se pueden apoyar del diagrama de cortante y establecer las zonas por mera o por funciones o por relación de triángulos. Al final y al cabo va a ser la metodología que más se acomode. Recuerden que un diseño cortante dependerá de un diseño flexión. ¿Por qué? Porque del diseño flexión nosotros vamos a determinar el peralte efectivo que va a tener nuestra viga. En dado caso, si nosotros tuviéramos por el diseño flexión dos filas de acero, ustedes recuerden que este peralte va a cambiar. En vez de ser el centroide de una sola fila, vendría a ser el promedio. ¿O a qué me refiero con el promedio? Viene a ser el centroide de estas dos filas. Entonces, ya entrando a este ejercicio, ¿qué deberíamos hacer por primero? Ya tenemos las dimensiones, que las dimensiones de la sección va a ser de 30 por 75 y tenemos un acero colocado de 5 varillas número 10, pero como tal, ¿para qué me sirve eso? Para el cálculo de D. Entonces nosotros sabemos que D al final de cuentas va a ser la altura a la cual le vamos a quitar el recubrimiento, el diámetro de estribo y la mitad del diámetro de barra. ¿Esto por qué lo estamos realizando? Porque recuerden, aquí realizando un zoom, recuerden algo especial. Nosotros el estribo que vamos a colocar va a ser por toda esta zona, ¿no? Voy a colorearlo de otro color. El estribo va a estar por toda esta zona. ¿Qué hubiera sido ideal para este dibujo? Que el estribo hubiera quedado con la misma separación en todos lados, pero vamos a dejarlo y vamos a asumir que este diámetro de estribo se encuentra normalmente distribuido. Entonces, normalmente distribuido. ¿Qué vamos a tener por aquí? Recuerden que los estribos por lo general van a tener ganchos. Esos ganchos a nosotros nos sirve más que todo para amarrar y definir una longitud de estribo. Pero en este caso nosotros estamos interesados en definir la separación que deben tener ellos para resistir un cortante como tal. ¿Por qué la variable D es tan importante? Porque la variable D, si se dan cuenta,
a nosotros nos ayuda para determinar cuál va a ser el concreto que va a estar trabajando. Es por ello y de manera aparte que el cálculo de D simplemente se resume a un descuento. Nosotros sabemos que la distancia desde este punto hasta este punto es de 75 centímetros, ¿cierto? Y como es de 75 centímetros, entonces nosotros lo que vamos a realizarle es descontarle el recubrimiento. El recubrimiento, recuerden, viene a ser esta pequeña distancia. ¿Por qué? Porque viene a ser ese espesor de concreto que nosotros ponemos a la viga para que ella se proteja el armado de acero a todo posible hecho de corrosión o erosión que se produzca en su superficie metálica. Otra cosa, nosotros porque en la ecuación también descontamos el diámetro del estribo, porque recuerden que este estribo, al ser circular, o sea, al tener una área transversal circular, pero ponerlo de manera transversal, nosotros vamos a tener al final de cuentas un cuadrado, y por eso vamos a descontar el diámetro del estribo. Ahora bien, recuerden que el concepto del peralte efectivo viene a ser desde la fibra superior a compresión hasta el centroide de la fibra a tensión, que viene a ser, lo único que está tensión en esta viga, recuerden, en los elementos de concreto armado va a ser el acero. El concreto no se toma en cuenta. Entonces, si nosotros vamos desde la fibra superior a compresión hasta la fibra central de tensión, que viene a ser el centroide de esta fila, nosotros vamos a tener que descontarle la altura, el recubrimiento, el diámetro de estribo y la mitad del diámetro de barra. Recuerden que esto nosotros lo hacemos la mitad del diámetro de la barra, todo porque solamente estamos poniendo 2 filas de acero. Si aquí hubiera otra fila, nosotros tendríamos el centroide por acá, entonces nos tocaría descontar un diámetro de barra más la mitad de un diámetro de barra. ¿Por qué? Porque la norma misma establece que entre la separación mínima entre barra y barra debe ser por lo menos un diámetro de barra del mismo tamaño. Pero en fin, al final de cuentas, de allí es que sale el cálculo de esa forma. Entonces, si nosotros tenemos más que todo esto en centímetros, vamos a tener que el diámetro del estribo va a ser de 0,95 y el diámetro de la barra va a ser de 25.4 milímetros y el recubrimiento va a ser de 40 milímetros. Vamos a trabajar todo en milímetros para que se nos sea más fácil. Entonces, aquí lo único que tendríamos que hacer sería utilizar nuestra calculadora y determinar el valor. Tenemos una altura de 750 a la cual le vamos a quitar el diámetro de estribo, que es 9.5. También le vamos a quitar el recubrimiento, que son 4 centímetros, que son 40 milímetros, y a su vez también le vamos a quitar la mitad de un diámetro de barra, que van a ser 25.4 entre 2. Vamos a tener finalmente que el diámetro va a tener un valor de 687.8. milímetros. Entonces aquí ocurre algo. Si ustedes se dan cuenta, si redondeamos esta variable a un múltiplo de 5 centímetros, porque aquí tendríamos básicamente milímetros, si lo pasamos a centímetros tendríamos 68 centímetros. Tendríamos 68 centímetros. 68.78. Si se dan cuenta, si nosotros redondeamos hacia arriba, tendríamos 69 centímetros. Y si redondeamos hacia abajo, tendríamos 68 centímetros. Entonces aquí ocurre algo. Aquí ustedes se van a quedar con el valor que mejor prefieran, o el valor dado por cálculo, o un valor entre estos dos. ¿Qué pasa aquí?
ustedes bien, por ser conservadores, pueden decir no voy a redondear hacia arriba porque un peralte efectivo más grande me va a permitir a mí tener una viga más dúctil. Pero si yo tengo un peralte efectivo más pequeño, voy a tener una viga que va a tender a ser más rígida. Recuerden que ese centímetro de diferencia no va a hacer mucho cambio, pero si ustedes analizan las deformaciones unitarias, tal vez sí afecte eso. Porque muchas veces utilizamos 68 centímetros, porque nosotros de manera conservadora queremos hacer una viga más resistente. Y por eso ustedes van a notar que en libros esta ecuación del diámetro del peralte efectivo la encontrarán como diferente calculada. Por ejemplo, la variable D también ustedes la podrían calcular como menos 50 milímetros. También la pueden calcular como menos 60 milímetros y menos 70 milímetros. Todo eso dependerá de la analogía y de la filosofía de diseño que tenga. En este caso vamos a utilizar la última ecuación, la cual que si al momento de darse cuenta, si nosotros tenemos 75 y le restamos 7 centímetros, vamos a obtener 68 centímetros. Entonces, por así decirlo, es como si básicamente hubiéramos usado esta misma variable y la hubiéramos redondeado al entero inferior. Entonces, quedándonos con 68 centímetros, vamos a tener un peralte de la viga. Entonces vamos a ir anotándolo aquí, 68 centímetros. Y a su vez vamos a encerrar ese valor en rojo. Entonces, una vez ya nosotros obtenido el valor del peralte, que es de 68 centímetros, es necesario nosotros determinar el diagrama acortante para poder hacer así el diseño acortante. ¿Por qué es importante el diagrama acortante? Porque ahí depende nuestro valor de BUD, las zonas críticas, subcríticas y no críticas. Es por ello que nosotros necesitamos realizar primeramente estática para saber los valores que va a tener cada apoyo. Porque recuerden que el valor de cada apoyo va a ser nuestro cortante máximo, como se explicó inicialmente. Entonces, para eso primero nos damos cuenta cómo se está comportando la viga. La viga tiene una carga distribuida y la carga distribuida hace que en cada apoyo la reacción tenga el mismo valor. Y si nos damos cuenta, esta carga puntual y esta carga puntual están a la misma distancia del apoyo de cada lado, a la misma distancia, y aparte tienen el mismo valor. Eso nos puede hacer concluir que la reacción en A va a tener que ser igual a la reacción en B. Por lo tanto, si nosotros realizamos sumatoria de fuerzas en el eje Y, vamos a tener que la reacción en A más la reacción en B, porque van hacia arriba, menos 160, vamos a ponerlo en los valores, menos PL por 1.6, menos PL por 1.6, menos la carga muerta por 6 por 1.2, nos va a dar todo eso igual a 0. Entonces vamos a organizar aquí para que les quede mejor organizado el documento. Echamos esto a la izquierda y esto a la derecha, si es que se puede seleccionar bien, y todo esto va a ser igual a 0. Entonces, ya aquí despejando, vamos a obtener que como estos dos valores son iguales, vamos a tener que 2 veces la reacción va a ser igual a ¿qué? Aquí podemos simplificar y decir que 2 veces 1.6, que recuerden que cuando nosotros multiplicamos una carga por un factor de mayoramiento, vamos a tener una carga última. En este caso, como no hay otra carga muerta, entonces directamente PL por 1.6 es la carga última. Aquí se lo voy a dejar PL
por 1.6 es igual a la carga puntual última. Mientras que siguiendo la misma lógica, la carga muerta por 1.2 va a ser igual a la carga última. Por eso que ustedes van a tener que 2 veces PU por la carga muerta por 6 metros, que viene a ser la longitud total, por 1.2. Eso al final y al cabo lo podemos simplificar como la carga última, ¿no? Así nos ahorramos poner el 1.2. De esa misma manera hicimos con la carga puntual. Entonces, una vez teniendo esto, vamos a despejar el valor de la reacción, que viene a ser un medio de lo que está mostrado aquí. La carga última por 6 metros. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a abrir nuestra calculadora. En este caso, porque no me aparece. Apareció por un segundo. Bueno, entonces vamos a tener que un medio que multiplica a 2 veces PU, que viene a ser 160. ¿Por qué 160? Porque si se dan cuenta, si a 100 lo multiplico por 1.6 da 160. Y 5 cuando lo multiplico por 1.2 va a dar 6 kilonewtons. Entonces, es simplemente aplicar la fórmula que ya establecimos con el análisis estático. Entonces, esto nos va a dar que en cada reacción va a haber un cortante de 178. O la reacción, en este caso, en la reacción A y la reacción en B, va a tener un valor de 178 kilonewtons. Entonces, una vez obtenido este valor de 178, nosotros podríamos, en este caso, ir realizando nuestro diseño cortante. Nuestro diagrama cortante. Ustedes disculpen. Entonces, para el diagrama cortante, recuerden que el eje de la Y va a ser nuestro eje en donde vamos a poner los valores en kilonewtons. Y nuestro eje horizontal, el eje de las X, viene a ser el eje donde va a ir los valores por cada metro. Esto va a estar en metros y esto va a estar en kilómetros. Entonces, vamos a tener que la reacción en este caso es de 178. Entonces vamos a dibujar por aquí el diagrama 178. Vamos a hacerlo como por acá. Y la línea más gruesa, 4 y 8 por acá. Y nos dice que una vez subido estos 178, debido a la carga distribuida en L tercios, él va a tener que bajar por cada metro 6 kilonewtons. Si se dan cuenta, por esto este valor hace referencia a 6 kilonewtons por cada metro lineal. Eso que me está diciendo que en este pequeño tramo de L tercios, la carga distribuida va a hacer que mi diagrama baje 6 kilonewtons por cada metro que avance. Entonces eso quiere decir que a los 178 yo le voy a tener que quitar 6 kilonewtons y multiplicarlo por L tercios, que viene a ser 6 entre 3. Eso nos daría 166, que en este caso vamos a dibujarlo por acá. Entonces dijimos que va a ser L tercios, que va a ser igual a 2. Vamos a dejar por acá. Este vendría a ser un tercio. Y hacer esto más grueso. Y tenemos entendido que la llegada a L tercios se aplica una carga PL, que tiene un valor de 160. Entonces al valor que ya habíamos calculado le vamos a restar 160, que nos da 154. A ver, 178 le quitamos, nosotros le quitamos 6 por 6 dividido 3, nos va a dar 166. Y una vez que le quitemos 160 nos va a dar 6. Entonces eso quiere decir que nuestro diagrama llegaría como por acá y luego bajaría con esta misma pendiente. Entonces, para que el diagrama quede bien, porque recuerden que
como las cargas están siendo simétricas, entonces el cortante llegado a la mitad va a ser 0. Entonces, aprovechando que no estoy dibujando esto a escala, voy a, al final de cuentas, que el diagrama quede lo más exacto a el valor que debe dar. Entonces, recuerden que una vez superada esos L tercios, o sea, llegado a L tercios, la segunda vez que realizamos L tercios, él va a tener que bajar otra vez PL. Baja PL, y una vez que llega a que baje esos PL, va a tener que bajar otra vez la carga distribuida, o sea, esta línea que ya habíamos dibujado, y llegaría aquí a menos 178. Vamos a verificarlo. Nos habíamos quedado en 6, y a 6 le vamos a tener que quitar 6 por 6 a la, entre 3. Eso nos daría menos 6. Eso que nos está dando aquí, que como aquí nos dio 6 y aquí menos 6, eso quiere decir que el diagrama está siendo simétrico. Pero no vamos a cantar victoria, vamos a seguir graficando. Aquí teníamos 178. ¿Cuál era el valor que antes seguía? 166. Eso quiere decir que si le quitamos menos 6, si le quitamos 160, nos debería dar menos 166, en efecto. Entonces aquí daría menos 166. Nos damos cuenta que está siendo simétrico. Entonces podemos concluir que si aquí le restamos 6 por 6 tercios, eso nos va a dar menos 178, lo cual nos permite a nosotros verificar que nuestro diagrama de cortante es simétrico. Eso quiere decir que si yo cojo esta línea, esa no, esta, y yo la pongo por acá, nos calza perfectamente. Entonces nuestro diagrama de cortante es el que acabamos de dibujar. Si se dan cuenta, a una distancia de L tercios, nuestro cortante es de 166. Y a una distancia de L tercios, o sea, de 2 veces L tercios, el cortante es de menos 166. Y a una distancia de L, nuestro cortante es de 178. A una distancia de 0, nuestro cortante es de 178 también. Entonces, aquí, ¿cuál es el cortante máximo? El cortante máximo va a tener un valor de 178. Y ese valor de 178, ¿con quién compagina? Con los valores de las reacciones. Entonces esto podemos decir que el cortante máximo va a ser igual a las reacciones. Pero recuerden que este cortante que ustedes ven aquí de 178 kilonewtons no es el que le está llegando a la viga como tal. ¿Por qué? Porque la viga, recuerden, es un sistema, la viga hace parte de un sistema aporticado. Y como hace parte de un sistema aporticado, ella va a tener que distribuir ciertas cargas que le llega a ella, a la columna. Es por ello que básicamente a nosotros analizar el sistema aporticado va a haber un cortante que se va a llevar la columna. Entonces la norma a mí me establece que yo por esa razón debo establecer un BUD en ambos lados. Pero ustedes ahora se preguntarán, oye Brandon, si tengo que determinar un BUD en ambos lados, ¿con cuál me quedo? Te vas a quedar con el que tenga el valor absoluto más grande. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me dio 169 por así decirlo, y me dio 170, me voy a quedar con el de menos 170. Recuerden que nosotros comparamos estos valores de manera absoluta, o sea, sin tener en cuenta el signo. Nos quedamos con el de valor más grande. Entonces, en este caso, como es simétrico, lo que yo haga para la mitad de la viga también me servirá para la otra mitad de la viga. Ok. Entonces, para determinar ese BUD, nosotros podemos hacer diferentes cosas. Podemos plantear una función de BU del cortante para cada tramo, porque si se dan cuenta,
Cada tramo puede ser definido por una ecuación de cortante, una ecuación 1, una ecuación 2 y una ecuación 3. La metodología que ustedes decidan tomar va a ser la que se les facilite más. En este caso, les voy a enseñar a partir de relación de triángulos, porque siento que es una manera que ustedes pueden entender de una manera más fácil. Entonces, quiero que se den cuenta que aquí se está generando un triángulo, ¿cierto? Entonces, dentro de ese triángulo, es cierto que nuestro diagrama cortante, lo único que a nosotros nos interesa viene a ser la región que se encuentra de aquí hacia acá, que vendría a ser como tal esta parte de aquí. Todo este pequeño triángulo que ustedes ven hacia arriba no nos importa porque se supone que se lo lleva a la columna, pero en este caso vamos a dejarlo de esta forma para no confundir. Entonces nosotros tendríamos este triángulo, y si se dan cuenta, este triángulo va a tener una altura y a su vez también va a tener una base. La base es fácil de reconocer y de intuir porque va a ser L tercios, mientras que esta altura, si se dan cuenta, viene a ser la diferencia entre 178 y 166. ¿Por qué? Porque si llegado a este punto de 166 y llegado a este punto 178, eso quiere decir que la diferencia entre estas dos alturas va a dar esta pequeña distancia que está aquí acotada. Por eso quiere decir que nuestro triángulo más grande va a ser de 178 menos 166 con una base de L tercios. Y ese triángulo grande va a ser igual al otro triángulo que nos forma el BUD. Si se dan cuenta, este BUD me está generando otro triángulo, que sería el de aquí. En este caso, dado que lo dibujé con amarillo, no se puede percibir. Entonces vamos a cambiar el color y de esta forma es más apreciable. Entonces este segundo triángulo es más pequeño, ciertamente, y va a tener otro valor. Entonces aquí podemos decir que el BUD menos 166 va a tener una base de L tercios menos D. ¿Por qué? Porque recuerden que este BUD se está produciendo una distancia D del apoyo. Una distancia D. Por lo tanto, la base de este triángulo viene a ser L tercios menos D. L tercios menos D. Entonces, nosotros ¿qué debemos realizar en este punto? Despejar BUD. Fácilmente lo realizamos de la siguiente manera. Llegado a este punto, solamente sería despejar BUD. Entonces, BUD a que nos quedaría igual. Nos quedaría igual a este término que tendríamos por acá, 178 menos 166 sobre L tercios, todo eso multiplicado por L tercios menos D más 166. Entonces aquí, obteniendo el valor de BUD, tendríamos un valor de 173.92. vendría a ser la operación que realizamos ahí. En este caso 173.92. 173.92 kilonewtons. Entonces aquí hay algo que debemos tener en cuenta. Yo les comenté en la parte de las imágenes que les anexé que hay varios, más que todo, composiciones y requisitos. Si se dan cuenta, el diseño mínimo no pide muchos requisitos, pero no se es explícito con algunos de ellos. El espaciamiento del refuerzo del cortante colocado perpendicularmente al eje del elemento no debe exceder de D medios. Y por otro lado, donde el cortante de los estribos sobrepase 0.33, la separación de los estribos no debe exceder de D cuartos.
Entonces, considerando eso, ¿qué debemos realizar? Teniendo este cortante BUD, nosotros lo debemos comparar tanto con el cortante del concreto, lo debemos comparar con el cortante del concreto reducido, como con el cortante 1 planteado por norma y como con el cortante 2 planteado por norma. Ahora bien, ¿quién es B1? ¿Quién es B2? B1 viene a ser el valor calculado como 0.33 de la raíz de f'c por lambda multiplicado por la base de la viga y multiplicado por el peralte efectivo. Por otro lado, B2 viene a ser una fórmula bastante similar, pero 0.66 por f'c y los demás términos son iguales. Por otro lado, el cortante del concreto reducido viene a ser esta misma fórmula, pero con este coeficiente cambiado. Y aparte, que se tiene que reducir con el factor phi. Entonces, aquí hay algo importante. Cuando nosotros estamos analizando estos valores de esta forma y tenemos el valor phi aquí intrínseco en alguna de estas fórmulas, tenemos que aclarar que el valor phi para los aceros transversales es de 0.75. Entonces, si estamos diciendo que el concreto está trabajando a 0.75% en forma transversal, es por eso que nosotros lo reducimos por seguridad. Entonces, ¿por qué la norma a mí me establece que estos dos valores yo lo tengo que comparar con el cortante del estribo? Porque hagan de cuenta que el cortante de estribo viene a ser la resistencia que debe tener ese estribo. Y si esa resistencia del estribo es demasiado alta, o sea, es demasiado alta que sobrepasa el valor de B2, la norma a mí me establece que eso, lo único que me puede decir a mí es que la viga no va a resistir, no resistirá el cortante que le está llegando por cargas, no resiste las cargas. Es por ello que nosotros, cuando tengamos una situación así, va a ser necesario redimensionar la estructura. Dado a que es necesario redimensionar, ¿cuáles son las variables que deben cambiar? La variable h, para que de esa forma les cambie la variable d, y a su vez deben cambiar la base de la viga. Todo con el fin para poder proporcionar más área de concreto que permita resistir el cortante que le está llegando. Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a determinar ese BS? Ese BS, o la resistencia que debe tener el estribo, si se dan cuenta, dado al diagrama de cortante, va a tender a variar. Entonces, ¿por qué les digo que va a variar? Porque cercano a los apoyos va a ser lógico que el estribo tenga que resistir más, mientras llegado aquí al centro, dado a que el cortante pasa por 0, va a tener que resistir menos. Entonces, ustedes pueden calcular este cortante BS las veces que ustedes deseen. La pueden calcular 1 por cada metro y así tener una tabla, o pueden hacerlo del criterio que ustedes más se acomoden. En este caso, ¿qué es lo correcto? En este caso, como tenemos un BUD, que eso al final de cuentas es un cortante último más no un cortante nominal, sería necesario determinar a partir de este cortante último un cortante de estribo. ¿Cómo realizamos eso? De la siguiente manera. Nosotros sabemos por estática que el cortante nominal, en este caso, va a ser igual al cortante que resiste el concreto más el cortante que va a resistir el estribo. Y aquí ya tenemos medio camino. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, este cortante que resiste el estribo, nosotros lo podemos simplificar y lo podemos despejar diciendo que eso va a ser igual al cortante nominal menos el cortante del concreto. Pero pasa algo.
Este cortante nominal nosotros no lo conocemos. Por eso es que a este cortante nominal lo vamos a dejar en términos de BU. Por lo tanto, nos quedaría que el cortante S, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al cortante último dividido entre phi menos el cortante del concreto. Entonces, nosotros ¿cómo podríamos repartir este phi a todos los términos? Ustedes pueden dejarlo de esta manera o simplemente pueden repartir este phi y les quedaría una fórmula de la siguiente manera. Al final y al cabo, estas dos fórmulas tienden a tener el mismo valor. S por phi sobre phi. Recuerden que al final y al cabo, si este phi lo repartimos para ambos términos, este phi se cancela y este phi queda aquí dividiendo, que vendría a ser lo mismo que tenemos en los dos lados. Entonces, una vez ustedes hayan escogido la forma que más se les acomoda para hacer los cálculos, en este caso les recomendaría la ecuación de la izquierda, porque son menos cosas que debemos poner en la calculadora. Nosotros vamos a tener que el BS a que va a ser igual. Va a ser igual a nuestro cortante último que estamos usando. En este caso, ¿cuál es el cortante último más grande que le va a llegar a la viga? El BUD, que es de 173.92. Entonces 173.92 sobre phi 0.75 le vamos a tener que quitar la resistencia que provee el concreto. Entonces, para poder determinar esa resistencia que provee el concreto, sería simplemente aplicar esta fórmula de aquí arriba. Pero recuerden, esta fórmula la aplicamos si el valor de phi. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el cortante del concreto sin el valor de phi. Si hubiéramos utilizado la ecuación de aquí, hubieran ustedes utilizado esta ecuación y colocado de esta manera aquí. Entonces, el valor respectivamente para este ejercicio, en este caso, vamos a hacer una especificidad de que el concreto que vamos a estar utilizando es de 28 megapascales. Y a su vez va a tener una resistencia del acero de 420 megapascales. Entonces aquí ya calculando vamos a obtener lo siguiente. Vamos a encerrar todo esto en paréntesis. 0,17 por la raíz cuadrada de 28 que multiplica a 1 porque lambda es igual a 1. Vamos a asumir un concreto normal. La base, en este caso les recomiendo ponerlo en milímetros y después lo multiplicamos por 10 a la menos 3. La base es de 300 y el peralte efectivo dijimos que era de 68 centímetros. Entonces, si es de 68 va a ser de 680. Todo eso lo dijimos que lo multiplicamos por 10 a la menos 3. Y en este caso el cortante que debe resistir los estribos va a ser de 48. De 48.38. Pero para hacer el análisis correcto vamos a determinar también, vamos a dejar aquí expresado en la hoja, cuánto está resistiendo el concreto. El concreto está resistiendo 183.509, vamos a poner mejor. Entonces, si nos damos cuenta, el concreto, en este caso, verificando aquí, está teniendo un valor mayor. Está teniendo un valor mayor que el cortante último, pero recuerden que el cortante último nosotros lo mayoramos. ¿Por qué? Porque este cortante nominal que se está produciendo viene a ser el cortante último sobre phi. Entonces esto va a tener un valor aquí de 173.9.92 dividido entre 0,75. Eso va a tener un valor de 231.89.893.
231.893. Entonces, si se dan cuenta, el concreto está resistiendo gran parte del cortante. Y por eso se debe que el cortante BS sea muy pequeño. Entonces, ¿qué nos determinaba aquí la norma? A mí la norma me determinaba que si el cortante excedía el valor de 0.33, a lo mucho yo no podía poner estribos a d cuartos, o sea, mi separación máxima iba a ser a d cuartos. Entonces, devolviéndome aquí a la hoja, yo como verifico que este BS superó 0.33, pues realizando y determinando el cálculo del B1. Entonces, el B1, ¿qué valor tendría? Si se dan cuenta, esta vendría a ser la misma fórmula del cortante del concreto. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? No perder las formulitas para que solamente sea cambiar, intercambiar y fuera. Entonces nos está dando que el B1 va a tener un valor de 356. 356.222.9 kilonewtons. No, 9 no. 223 kilonewtons. Entonces, si nos estamos dando cuenta, el cortante cuando es B1 nos está dando un valor muchísimo mayor al valor que tiene que resistir el estribo. Por lo tanto, nosotros, ¿qué dice? Por lo tanto, nosotros nos daremos cuenta que este cortante hace que nosotros, a lo mucho, la separación máxima que nos plantea la norma tenga que ser menor o igual a D medios. ¿Y cuánto es D medios como tal? D medios viene a ser 180 entre 2, que vendría a ser 340 milímetros. Recuerden siempre utilizar estos valores en milímetros. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes se dan cuenta, a valores más pequeños del cortante del estribo, la estática me va a decir que si yo tengo un cortante bastante pequeño, yo no voy a necesitar una distancia tan junta. Y por eso, cuando calculemos la separación teórica, nos vamos a dar cuenta que la separación teórica va a dar números bastante más grandes que el de medios. Por eso la norma, aún de a modo de controlar esos cálculos, nosotros nos da valores máximos que nosotros podemos poner. Si en dado caso la separación teórica es menor, si la separación teórica es menor a la separación máxima que me dice la norma, pues use la separación teórica. Si eso no es así, entonces aquí voy a poner una X y aquí voy a poner un chulito. Si eso no es así, o sea que la separación máxima tiende a ser menor a la separación teórica, entonces usted tiene que utilizar la separación máxima que te dice la norma. Entonces, en el primer caso, usted está planteando una separación que le permite resistencia y la norma que te dice, bueno, yo como eso está bien, yo no es necesario corregírtelo. Pero en el segundo caso, usted planteó una separación que al final de cuentas no le cumple. Por eso la norma le corrige y le dice que utilice la separación máxima. Entonces, esto ya traducido en cálculos vendría a ser lo siguiente. Y recuerden, siempre es recomendado calcular la separación teórica. ¿Por qué? Porque la separación teórica viene a ser la relación de la fuerza que tiene que producir cada área de estribo, cada ramificación de estribo, sobre la fuerza que tiene que resistir el estribo como tal. Todo eso multiplicado por la variable D. Entonces, si se dan cuenta, el área de la ramificación, este AV, ¿de qué dependerá? Va a depender del número de ramificaciones. Número de ramificaciones.
Entonces, ¿a mí qué me establece la norma? Que si yo estoy haciendo una viga, en este caso, supongan que yo corto una viga y en vez de quedarme una sección transversal, me queda un corte longitudinal. En este caso es como si yo hiciera un corte y aquí yo pudiera ver, aquí van mis varillas longitudinales y por acá va mi estribo. Entonces aquí sobresaldría mi estribo y aquí sobresaldría mi otro estribo. Y de esa manera con la separación que ellos tengan establecida. Entonces ustedes se van a dar cuenta de algo. Que si yo realizo este corte, los estribos, si yo lo analizo de esa forma, ellos van a tener que realizar una fuerza de reacción cuando el elemento está unido, o sea, cuando el elemento está trabajando normalmente. ¿Para qué? Para poder resistir esos cortantes. Pero ustedes notarán algo, que si yo tiendo a hacer esta sección, por así decirlo, más ancha, o sea que la extiendo más por acá, ustedes se darán cuenta que estas fuerzas van a estar más separadas. Y la norma me dice a mí que como están muy separadas, puede ocurrir que entre los estribos de manera transversal se genere una grieta. Entonces, para evitar eso, nosotros debemos poner otra ramificación. Todo con el fin para que la distancia entre estribo y estribo no sea tan alta. Ustedes no tienen que aprender como tal un valor mínimo, como decir, uy, si mi estribo está a tanta distancia del otro estribo, entonces yo necesito otra rama. No, aquí la norma nos da bastante libertad, entre comillas, porque ¿qué nos dice? Nos está diciendo que si yo tengo una base de viga superior a 400 milímetros o 40 centímetros, es recomendado que nosotros pongamos 3 ramificaciones. Recuerden que esto de las ramificaciones es recomendado, pero si ustedes tienen una base más pequeña y quieren poner ramificaciones, quieren poner más de 2 ramificaciones o más de una o más de 3, es ustedes realizando su criterio constructivo, porque recuerden que no es simplemente poner acero por ponerlo, sino ponerlo inteligentemente. Entonces, ¿cuál criterio ustedes deberían tener en cuenta? Que si su base es mayor a 400 o mayor o igual a 400, poner 3 ramificaciones. En este caso, nuestra base es de 300, así que si dejamos 2 ramificaciones estaría totalmente bien. Entonces, aquí por un lado tendríamos que AV va a ser igual a 2 veces el diámetro del estribo. En este caso, el diámetro del estribo va a ser número 3. ¿Por qué? Porque la norma me establece a mí que mi diámetro de estribo más pequeño que yo puedo colocar es número 3. Por lo tanto, el diámetro no, sino el área de la barra, o sea, el área del estribo, de la número 3, va a tener un valor de 71 milímetros cuadrados. Y eso, al multiplicarlo por 2, vamos a tener un área total de 142 milímetros cuadrados. En este caso, lo que yo estoy haciendo es multiplicar esta área que estoy oscureciendo con esta área. Ahí tengo 2 áreas y sería por eso por lo que lo multiplico por 2. Y ahora sí, determinando mi separación teórica, voy a tener que mi S teórica a que va a ser igual. Va a ser igual a 142, que viene a ser nuestro AV, por 420 entre el cortante que tiene que resistir el estribo. ¿Cuánto es? 48.38. Todo eso multiplicado por el valor de D. En este caso no es obligatorio que ustedes lo dejen en milímetros,
pero es recomendado que lo dejen en milímetros. ¿Por qué? Para poder realizar una comparación más fácil, porque recuerden que esto lo pusieron en milímetros y esto también deberíamos ponerlo en milímetros. Entonces este D tendría un valor de 180 y aquí hay algo que debemos resaltar. Recuerden que el BS está en kilonewtons y todo este término que está aquí arriba va a quedar en newtons. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer esta división correctamente, es necesario multiplicar aquí abajo por 10 a la 3. En este caso, nuestra separación teórica nos va a dar un valor de 838.26. 838.26 milímetros. Eso, al final de cuentas, va a tener un valor de 83.8 centímetros. Redondeando a múltiplos de 5 centímetros, que yo siempre les recomiendo dejar esta separación teórica en múltiplos de 5 centímetros inferiores, vamos a tener 80 centímetros. Entonces, aquí ¿qué deberíamos realizar? Verificar si la separación teórica es menor que la separación máxima. En este caso, la separación teórica no es menor que la separación máxima. Por lo tanto, la separación que vamos a usar, a emplear, es de medios. ¿Por qué? Porque ese valor es muchísimo más pequeño que 80 centímetros. En este caso, ese valor es de 30 centímetros. Llevándolo, obviamente, a múltiplos de 5 centímetros hacia abajo. Recuerden que yo siempre voy a poner, estoy poniendo el valor más pequeño a conveniencia, porque recuerden que a valores más pequeños va a haber resistencia mayor. Entonces aquí pasa algo. Está bien, Brandon, conseguiste la separación que se necesita para los estribos que van a estar en esta zona crítica, pero tú me comentaste que también existe una zona subcrítica y una zona no crítica. ¿Cómo las identifico? Yo te diré, tú las identificas a partir de los valores de el cortante del concreto y el cortante del concreto reducido y el valor de la mitad del cortante reducido. ¿Por qué realizamos esto? Porque de esa forma el cortante reducido del concreto me va a permitir delimitar una zona. En este caso, nosotros ya tenemos el cortante del concreto reducido. Si se dan cuenta, solamente sería multiplicar el valor que tenemos por aquí arriba, que es 183 por 0.75. 0.83.509 por 0.75 va a tener un valor, de 137.631. 137.631 kilonewtons. Por otro lado, vamos a tener que la mitad de eso va a tener un valor de 68.815 kilonewtons. Entonces, ¿qué sería lo necesario aquí? Sería identificar esos valores en nuestro diagrama. En este caso, 137. 137, si se dan cuenta, el cortante reducido del concreto no lo podemos identificar fácilmente aquí, porque nuestra zona crítica abarca desde 178 hasta 166 y nuestra zona menos crítica, que es de 6 a menos 6. Entonces nosotros podemos decir que aquí en el centro sería una zona que no necesitaría estribos si nosotros no realizáramos un diseño como tal de manera sismorresistente.
Como estamos haciendo un diseño de demanda mínima, no va a ser necesario tomar en cuenta esta zona. Esta zona subcrítica, en este caso, viene a ser una zona no crítica. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, estos cortantes que se están produciendo aquí son tan pequeños que el cortante del concreto los puede llegar a resistir. ¿Por qué les comento esto? Y aquí abriendo mi documento de diseño cortante, ustedes van a encontrar básicamente aquí explicado toda la cuestión del cortante. Les explicará por qué se realiza de esta forma, de dónde aparecen las fórmulas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿yo qué les estoy explicando ahorita? Yo les estoy diciendo que el BUD nosotros lo determinamos para saber, por así decirlo, el diagrama cortante efectivo, porque este pequeño triangulito que ven aquí, que estoy repintando, yo no lo considero porque eso lo va a resistir la columna. Entonces, ¿qué va a resistir mi viga? Todo lo que está sombreado. Entonces, dentro de mi diagrama cortante yo voy a poder identificar tres zonas. Una zona crítica, una zona subcrítica, una zona no crítica y viceversa. Entonces, si se dan cuenta, en la zona no crítica va a ser necesario no usar estribos, mientras que en la zona subcrítica va a ser necesario utilizar el acero de estribo mínimo o las ramificaciones mínimas que podamos colocar. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el cortante ahí no es tan alto. Entonces, aquí van a encontrar explicado toda esta cuestión. En este caso, aquí les menciona el documento que si el cortante último es mayor al concreto reducido, va a ser necesario calcular el cortante del estribo. ¿Para qué? Para que ese cortante del estribo me permita a mí calcular una separación teórica. Porque yo les digo que si el cortante último es mayor, porque si se dan cuenta, si esto fuese menor al cortante del concreto, el valor que me diera aquí sería negativo, porque este valor que está aquí va a ser menor al valor que está de la derecha. Entonces nos daría un valor negativo. Entonces, por este lado, la separación teórica estaría siendo dividida con un valor negativo. Y recuerden que no hay longitudes negativas. Por lo tanto, aquí van a encontrar pues diferentes indicaciones que deben realizar. Si este caso se cumple, que viene a ser el que está aquí descrito, entonces ustedes van a tener que determinar la separación máxima de la siguiente manera, como el mínimo entre D medios o 600 milímetros. De igual manera, esto va a encontrarse dentro de estos límites. El BS va a estar entre el cortante del concreto y este cortante. De igual manera, la separación máxima 2 va a ocurrir cuando ese cortante del acero va a estar entre 0.33 y 0.66. Y por lo tanto, su separación máxima en esa zona va a ser el mínimo entre estas dos separaciones y su separación teórica. O sea, lo que ustedes deben tener en cuenta es que esta separación máxima va a variar, porque puede ser la 1 o la 2. Todo porque este BS que están calculando puede ser muchísimo mayor al cortante del concreto o puede ser solamente mayor al cortante del concreto. Cuando me refiero a muchísimo mayor, es que les va a dar valores más grandes. Otra cosa, ¿qué pasa si el cortante el cortante BU se encuentra entre el cortante del concreto y la mitad del cortante del concreto? A mí la norma me dice que yo debo utilizar el área de acero mínima, pero como tal, esa área de acero mínima nosotros la vamos a establecer como la que nosotros asumimos de ramificaciones. Si yo dije que yo voy a hacer un estribado de 2 ramificaciones, entonces yo hago este cálculo de S con las 2 ramificaciones, con el AV de 2 ramificaciones. Por lo tanto, de esa manera yo podría conseguir las separaciones para cada zona. Pero dado a que es un diseño sismo resistente,
la norma a mí como tal no me permite que entre cada tercio de viga yo ponga otra separación. ¿Por qué? Porque las cargas que le están llegando a la viga son lo suficientemente pequeñas como para que el concreto pueda resistir la mayoría. Y dado a que este cortante BS que tenemos por acá, por aquí arriba, de 48.38 no supera el B1, que es 356, entonces nosotros no vamos a tener que poner estribos a distancias más pequeñas que de medios. Entonces nosotros podemos simplificar que la viga que nosotros tenemos por aquí arriba en cada tercio de cada tercio de tramo de viga, ella va a ocupar estribos 3/8 cada de medios, que eso va a ser igual a 30 centímetros a lo largo de toda su longitud. Entonces, de esta manera nosotros podríamos determinar esta parte. ¿Qué hubiera pasado si las cargas, si en vez de tener 6 kilonewtons por metro lineal hubiéramos tenido 10, hubiéramos tenido 20? Pues hubiera ocurrido que estas líneas hubieran sido más prolongadas. ¿A qué me refiero? A que esta línea hubiera sido más prolongada por acá y que este diagrama de cortante tuviera valores más variables, lo cual me permitiera a mí tener diferentes separaciones y tener una viga la cual yo le estoy poniendo distintas separaciones para poder satisfacer eso. ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, esta separación teórica, dado a que la carga va a ser mayor, este BS tendría que ser mayor. Y como es mayor, recuerden, si tenemos un número más grande dividiendo, vamos a tener valores más pequeños al momento de operar. Entonces, estos 838 pudieron haber cambiado a la mitad como 400 o 300 o 200, que me hubiera a mí permitido poner estribos cada 20 centímetros, en el centro poner cada 30 y otra vez en esta parte de aquí ponerlos cada 20. ¿Qué les recomiendo yo si ustedes quieren ver esta parte optimizado? Revisar los documentos que ya se encuentran subidos en la plataforma de Teams, donde ustedes pueden ver ejercicios donde explicamos más a fondo a esto. Entonces, nosotros vamos a tener estribos 3/8 cada de medios, que viene a ser cada 30 centímetros, para un diseño de DMI, o sea, de demanda mínima. Ahora, para un diseño DMO, ¿qué consideraciones nosotros vamos a tener en cuenta? La que nos aparece por acá. Entonces, va a ser necesario calcular una distancia 2 veces h para poder conseguir una zona confinada y a su vez determinar la zona no confinada. ¿Qué me dice? En la zona confinada yo voy a tener que calcular todos estos valores y quedarme con el valor más pequeño. Entonces, en este caso, llevándome este pequeño capture a la parte inferior del documento, voy a tener lo siguiente. Entonces vamos a poner por acá diseño por DMO o demanda moderada. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener 4 distancias distintas. Entonces, de esas 4 distancias distintas nosotros vamos a determinar la separación máxima, que la separación máxima, como les digo, va a ser el valor más pequeño, que va a ser 30 centímetros de cuartos. Vamos a tratar de dejar todo esto en milímetros para que se nos sea más fácil identificar cuál es el más pequeño. 300 de cuartos, 8 veces el diámetro de la barra más pequeña, y
24 veces el diámetro del estribo. Cuando me refiero al diámetro de la barra más pequeño, recuerden que es diámetro de barra longitudinal. Y cuando me refiero a diámetro de estribo es del acero transversal. Entonces, por un lado, aquí tendríamos que de cuartos, en este caso, si de medios es igual a 30, entonces de cuarto va a tener un valor de 15 centímetros o 150 milímetros. Por otro lado, 8 veces el diámetro de barra. ¿Cuál es la barra más pequeña? En este caso, el diámetro de barra es ¿cómo se llama? Uniforme. Por lo tanto, como es número 10, vamos a tener que multiplicar 8 veces el diámetro de la barra número 10. En este caso nos vamos a la hojita de fórmulas y nos da que el diámetro de la barra número 10, en este caso este vendría a ser número 8, número 9 y número 10, va a ser de 32.3. Lo pueden comparar con la tablita que está aquí arriba. Varilla número 10 tiene un diámetro de 32.3. Entonces, 8 veces 32.3 va a tener un valor de 258.4. 258.4 milímetros. Que eso al final de cuentas es igual a 250 milímetros. ¿Por qué? Porque lo estamos dejando en múltiplos de 5 centímetros. Recuerden que estos son 25 centímetros. Y por otro lado vendrían a ser 24 veces el diámetro del estribo número 3. Y tenemos que el diámetro del estribo número 3 es de 9.5. Entonces 24 veces 9.5. ¿Cuánto nos daría? 228. 228 milímetros, que eso al final de cuentas son 20 o 200 milímetros. Entonces nos damos cuenta que el valor más pequeño entre 300, 150, 250 y 200, el valor más pequeño o el valor que va a tener que llevar la zona confinada va a ser de 150 milímetros. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Que si por más que nosotros comparemos este diseño con el anterior, vamos a darnos cuenta que el cortante que está llevando el estribo en su punto máximo va a tener una separación de 80 centímetros y aquí nos estamos dando una separación de 15 centímetros. Recuerden que como estamos haciendo esta viga según por norma, entonces vamos a tener que esta viga para el diseño de MO, aquí voy a eliminar esta parte de acá para no confundir. Vendría a ser 2H, por este lado también vendría a ser 2H y el valor del centro vendría a ser L menos 4 veces H. Entonces sería L menos 4 veces H. Tenemos 2H y 2H. Entonces, para 2H nosotros vamos a necesitar estribos 3/8 de pulgada cada 15 centímetros. Esto de manera espejo se va a repetir del otro lado. Y en la parte del centro vamos a necesitar estribos 3/8 cada 30 centímetros. ¿Por qué? Porque es la zona no confinada. ¿Y qué me comenta a mí la norma? Que en la zona no confinada a lo mucho yo debo poner estribos cada de medios. Las otras condiciones que a mí me están especificando en la parte de aquí abajo viene a ser la separación para los refuerzos longitudinales.
En este caso vienen a ser consideraciones que ustedes deben tener en cuenta cuando hacen el diseño a flexión. Entonces, ¿qué comparación tenemos cuando analizamos un sistema de demanda mínima y un sistema de demanda moderada? Que el sistema de demanda moderada cerca de los apoyos va a requerir los estribos a la mitad de la distancia, cada 15 centímetros. Y por este lado, en el otro apoyo también a 15 centímetros y en el centro de la viga cada 30. Contrastado a la viga que teníamos anteriormente. ¿Por qué? Porque en toda su longitud, en su longitud L, en los 6 metros que ella tiene, teníamos que poner los estribos cada 30. Si se dan cuenta, a medida que tenemos condiciones sísmicas más desfavorables, vamos a tener que ponerle más acero a nuestras vigas. Entonces eso vendría a ser una parte bastante impactante en la parte económica. Entonces de esa manera nosotros acabaríamos este ejercicio. Este ejercicio, les recuerdo, lo pueden hacer en su casa con otra configuración de cargas. Y de igual manera ustedes me pueden preguntar si tienen alguna duda. Ahora bien, ¿qué les recomendaría yo? La parte de la optimización del diseño no es tan importante. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos concentrando en hacer diseños resistentes sísmicamente. Por lo tanto, ¿qué les recomendaría yo? Aprenderse toda esta parte que viene a ser el diseño acortante. ¿Por qué? Porque si yo les planteo la siguiente situación, digamos que aquí, en dado punto, nos da la separación teórica menor a lo que nos tenía que dar, que en este caso la separación teórica tendría que ser menor a 30 centímetros. Supongamos que esta separación teórica, dado a que la carga es 4 veces mayor, este valor nos daría 20 centímetros. Sí, nos daría 20 centímetros. Entonces, dado a que la carga fue mayor 4 veces más, y eso hizo que los estribos necesitaran resistir 4 veces más, ¿cierto? Entonces, como los estribos necesitan resistir 4 veces más, la separación teórica en este caso sería 20 centímetros. Y por ello, como son 20 centímetros, nosotros tendríamos que poner inicialmente los estribos cada 20 centímetros. Y en el tercio central de la viga tendríamos que ponerlo cada 30 centímetros. ¿Por qué? Porque se ve reducido ese cortante. Entonces, esa sería una forma de cómo cambiar este ejercicio. La otra forma que ustedes pueden realizar este ejercicio, en vez de realizar una relación de triángulos como se explicó en este material, ustedes podrían definir una función para que les sea más fácil y de esa manera poder determinar cada cortante de su gusto y de su modo para determinar cada separación. Al final de cuentas, estas separaciones se resumen dependiendo de la demanda de deductibilidad que deba tener la viga. Entonces, ¿qué les recomiendo yo, muchachos? Refuercen el diseño a flexión, porque recuerden que se va a valorar en este parcial, como el diseño acortante que les acabé de explicar hoy, que fue el diseño con mínimo y el diseño moderado. Entonces, de esta manera terminaríamos esta monitoría del día de hoy.